tenemos nuevamente la siguiente pregunta. Hallar la suma de los 40 primeros términos de la siguiente progresión aritmética. Bien, es una progresión aritmética, ¿verdad? Teníamos en una progresión aritmética, ¿qué cosa? El primer término lo denotamos con A1. A1 igual a menos 3. El segundo término es A1 más la sazón, ¿verdad? Es decir, sería menos 3 más la sazón. Y en nuestro caso, A2, ¿cuánto vale? El primero es A1, acá tenemos A2, el otro es A3, ¿no? A2 también es igual a 1. De acá vamos a despejar R. Menos 3 va a pasar al lado derecho con signo cambiado. Es decir, aquí vamos a tener 1 más 3, llegando a ser 4, ¿verdad? Ya hemos encontrado la sazón, que es R igual a 4. Lo mismo, ¿no? Fíjense, 1 más 4 llegamos a 5. El cuarto término va a ser 5 más 4, 9. ¿No? 9 más 4, 13. Podríamos llenarlo así hasta el término 40 y luego sumarlo, pero se hace un proceso bastante moroso. Bien, ya tenemos la sazón. ¿Qué necesitamos encontrar para la suma? Recordemos que la suma de los enésimos términos es el primero más el término n por n sobre 2, ¿verdad? Ya tenemos A1, tenemos R. ¿Qué nos falta? Nos falta AN y también nos falta N, ¿verdad? Del problema tenemos N igual a, ¿qué sería? Nos dice 40 primeros términos, entonces N llegaría a ser 40, el término 40. Necesitamos saber cuánto vale el término 40 y la suma de los 40 primeros términos. En la fórmula entra también AN. Recordemos que AN era A1 más R por N menos 1, ¿verdad? En nuestro caso, A1 es menos 3, la sazón es 4, N es 40 menos 1 sería 39. ¿Alguien que pueda calcular? 153, perfecto. Entonces tenemos el término AN igual a 153, es el término 40, ¿verdad? Podríamos denotarlo también como A40, no hay ningún problema. 153. Ahora, ¿qué nos falta para reemplazar en la fórmula? Ya tenemos todo. A1, AN, también tenemos N. Solamente nos falta encontrar la suma, ¿verdad? Luego, vamos a tener Sn, en nuestro caso es S40, no importa cómo lo escribamos, N o 40, no hay problema. Reemplazamos. Dice A1, A1 era menos 3. Más AN, AN en nuestro caso es 153. Por N, N es 40. Todo esto sobre 2. Tendríamos 150. 40 sobre 2, ¿cuánto es? 20, ¿verdad? 150 por 20. ¿Qué resultado da esto? Multiplicamos los números que aparecen, los ceros los dejamos, 15 por 2 es 30. Aumentamos la cantidad de ceros, hay 2 ceros. Sería 3000, ¿no? 150 por 20, 3000. Acostúmbrense a resolver de manera manual. Obviamente pueden verificarlo con calculadora para practicar, ¿no? Pero acostumbren primero a hacerlo de forma manual, porque no van a poder utilizar calculadora ni formulario en el examen. Bien, 3000. Entonces acá teníamos algunos incisos. El inciso A era 6900, inciso B 3000, inciso C 6000, inciso D 3900, inciso E ninguno.
Deberíamos seleccionar el inciso B, que es 3000. El siguiente ejemplo, en este caso vamos a desarrollar uno de progresiones geométricas. Dice, en una progresión geométrica, el primer término vale 3, el término 4 vale 24. Calcular la razón y la suma de los 8 primeros términos. Bien. En este caso tenemos una progresión geométrica. El primer término es 3, el término 4 es 25. Nos pide calcular la razón y la suma de los 8 primeros términos. Recordemos las fórmulas de progresión geométrica. Lo mismo, lo que teníamos que memorizar. ¿Qué era? AN es A1 por R elevado a la n-1, ¿verdad? También sabemos que comenzamos con A1 igual a 3, A2 es igual a 3 por R, A1 por R, ¿verdad? Así sucesivamente tendríamos A4, que sería 3 por R elevado a la n-1, en este caso n es 4, elevado a la 4 menos 1, sería a la 3, ¿no? A2 es a la 3 por R a la 1, A4 es 3 por R a la 3, A5 sería 3 por R a la 4. Siempre los estamos 1 al índice. Bien, como dato esto tenemos que es 24. De acá despejamos R. R al cubo va a ser igual a 24 dividido entre 3. 3 está multiplicando, pasa a dividir. R al cubo. 24 entre 3, ¿cuánto es? 8, ¿verdad? Sacamos raíz cúbica a ambos miembros. Raíz cúbica, raíz cúbica. Tendríamos R igual a 2. Ya tenemos la razón. Ahora nos pide, ¿qué cosa? Nos pide la suma de los 8 primeros términos. Entonces, como dato ya podríamos decir que n es 8. Y vamos a buscar A8 o AN, como sea que queramos llamarlo. Reemplazamos en la fórmula. A1 es 3 por R, R es 2, elevado a la n menos 1, ¿verdad? Esto sería n menos 1, 7. 8 menos 1, 7. AN igual a 3 por 2 elevado a la 7. ¿Alguien que pueda calcular? Dos a la quinta es 32, ¿verdad? 2 a la 6, 64. 2 a la 7, 128 por 3. ¿Cuánto es? Perfecto, 384. Bien, ya tenemos el término 8, que en nuestro caso va a ser AN. Ahora necesitamos realizar la suma, ¿verdad? Recordemos que según nuestra fórmula, la suma es A1 por 1 menos R a la N sobre 1 menos R, ¿no? Bien, tenemos que reemplazar ahí. ¿Qué tendríamos?
A1, en nuestro caso es 3 por 1 menos R. R es 2 elevado a la N. N en nuestro caso es 8 sobre 1 menos R. 1 menos 2. 3 por 1, 2 a la 8 es ¿cuánto? 16 por 16, 256, ¿verdad? Sobre menos 1. 3 por menos 255 sobre menos 1. Menos con menos va a ser más. Signo positivo. 3 por 255, ¿cuánto es? 3 por 200 es 600. 3 por 55 es 165. 765. ¿Pueden verificar? Ya. Bien, entonces como pueden observar, los exámenes no es nada del otro mundo. Teníamos una progresión aritmética, lo hemos desarrollado de manera natural. No es tan complicado, solamente hay que conocer obviamente las fórmulas necesarias. Lo mismo de las progresiones geométricas. A3 del examen pasado de 1-2020, que se ha llevado a finales del año pasado, si no me equivoco, la primera opción para poder entrar a esta gestión. Bien, observemos acá, tenemos estos términos. Menos 8. Bien, obviamente nos dice que y es raíz cuadrada de menos 1, el imaginario. Sucesión geométrica. ¿Qué debemos pensar cuando es una sucesión? Una sucesión, pero cumple unas reglas respectivas, ¿no ve? El primero se lo multiplica por R, por R, por R, por R. En cambio, una sucesión puede tener varias generatrices, puede estar comprimida en una fórmula, o no puede haber una fórmula, puede ser de manera explícita. En este caso, por ejemplo, debemos de conocer cómo está compuesta esta sucesión. Fijémonos acá. De 2 a 4i, ¿qué pueden observar? ¿Qué pueden observar? ¿Por qué está multiplicado? Por 2 i, ¿verdad? Es por 2i. 2 por 2i, ¿cuánto es? 4i. Lo mismo, de 4i a menos 8, ¿por qué está multiplicado? Tiene que ser también por 2i, ¿verdad? 4i por 2i. 4i por 2i, vamos a multiplicar, a ver. ¿Cómo se multiplica? 4 por 2 es 8. I al cuadrado. ¿Cuánto vale i al cuadrado si i es raíz cuadrada de menos 1? Menos 1, ¿verdad? Y el resultado sería menos 8, coincide. Lo mismo para el segundo generador, que en este caso sería 2 más 2i. ¿Por qué está multiplicado? También por 2i, fíjense. Menos 4 más 4i tiene que ser igual a 2 más 2i por 2i si lo multiplicamos, fíjense. 2 por 2i vamos a llegar a 4i. 2i por 2i, ¿cuánto sería? 4i al cuadrado. Sería 4i, y al cuadrado es menos 1, entonces acá llegaríamos menos 4, ¿verdad? Y justamente es el mismo, obviamente conmutado en este caso, ¿verdad? Lo conmutamos, menos 4 más 4i, llegamos a lo mismo. Multiplicamos por 2i para llegar a los demás términos y podemos construir la sucesión. Bien,
Una cosa más que debemos notar. Lo vamos a denotar A1 y lo pongámosle B1, digamos. Este es A2, B2, dos generadores. A3 y aquí va a haber B3, ¿verdad? Así sucesivamente. Inicialmente, A1, A2, A3, A4, lo voy a poner con apóstrofe, A5. Notemos que lo que nos va a interesar van a ser los términos impares, ¿no ven? Teníamos 2, luego 4i menos 8. ¿Por qué los términos impares? Nos pide el término 21, calcular el término 21. Los impares se generan con 2, a partir de 2. 2 por 2i, luego 4i por 2i, así sucesivamente. Los términos pares se van a generar con 2 más 2i, ¿verdad? Multiplicándolo por 2i. Nos interesa los impares. Bien, vamos a añadir otra página. Bien. Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa el término 21 de la sucesión original. En nuestro caso, lo hemos dividido en dos progresiones geométricas, ¿no ve? Los impares están con A y los pares están con B. ¿A cuál correspondería en los impares? Sería A, ¿qué índice? ¿Cuánto sería N en este caso? Por ejemplo, A2 equivale a A3', ¿verdad? Lo mismo. A3 equivale a ¿cuánto? Al quinto término de la sucesión original, ¿verdad? Primer término, segundo término, tercero, cuarto, quinto término de la sucesión original. A3. ¿A cuál equivaldría a 21? Aquí es 3 por 2 menos 1. Fíjense. A3 es por 2 menos 1 porque lo estamos dividiendo en 2 esta sucesión. Lo mismo. A2 equivalía a 3, ¿verdad? Cuando esto era la original. 2 por 2, 4 menos 1, 3. Acá A3 es 3 por 2, 6 menos 1, 5. Al quinto término de la sucesión original. Lo mismo A4. 4 por 2, 8 menos 1, 7. Al séptimo término de la sucesión original. Entonces, A'21, ¿a cuál equivaldría? A 11, ¿verdad? ¿Por qué? 11 por 2 es 22 menos 1, 21. El término 21 sería el término A11 de la nueva sucesión. Entonces, de acá tenemos que n es 11. El primer término sería ¿cuánto? 2. La razón, ya sabemos, es 2i. ¿Por qué? Está multiplicando de 2i en 2i. Nos pide encontrar ¿cuál? Nos pide encontrar A21 de la sucesión original. En nuestro caso es A11. Esto sería A1 por R elevado a la N menos 1. N es 11. 11 menos 1 sería 10. Reemplazamos. A1 es ¿cuánto? 2. R es 2i a la 10. ¿Qué vamos a tener? 2 por 2 elevado a la 10 por i elevado a la 10. Dos elevado a la 11 por i elevado a la 10. ¿Cuánto es 2 a la 11? Vamos a estar calculando i a la 10. Tenemos i al cuadrado menos 1, ¿verdad? I es raíz cuadrada de menos 1. I al cuadrado es menos 1. I al cubo menos 1 por i sería menos i. I a la cuarta es ¿cuánto?
menos y por y, menos y al cuadrado, menos 1 por menos 1 va a ser 1 positivo. Luego y a la quinta y a la cuarta por y, es decir, 1 por y, llegaríamos nuevamente a y. O en otras palabras, raíz cuadrada de menos 1, ¿verdad? Y. Entonces, fíjense, cada 4 se va repitiendo. Así sucesivamente llegaríamos a i a la 8, llegaría a ser nuevamente 1. Y a la 9, 1 por i sería i. Y a la 10, i al cuadrado, menos 1. Y a la 10 vale menos 1. Entonces, menos 2 elevado a la 11. 2 elevado a la 10 es 1024. 1024 por 2 sería 2048, ¿verdad? Verifíquenlo. ¿Me confirman? Menos 2 elevado a la 11. Menos 2048. El inciso C. Bien. Raíz cuadrada de x cuadrado más 4 menos 2 sobre x cuadrado. X cuadrado más 4 menos 2. Racionalizar y reemplazar cuando x es 0, ¿verdad? Eso nos dice. Revisemos. Sí, eso. Bien. ¿Cómo racionalizamos esta expresión? Tenemos eso. Recordemos que para racionalizar tenemos que multiplicar por su conjugado, tanto al numerador como al denominador. El conjugado de esta expresión con raíz no es nada más que cambiarlo el signo. En vez de menos vamos a poner más. También vamos a multiplicar al denominador para que no afecte en nada. Bien. Recordando la fórmula, si quieran llamarlo productos notables, a menos b por a más b es a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, ¿qué llegaríamos a tener acá? Esto es como si fuera a, como si fuera b. Lo mismo acá, ¿verdad? Entonces, esa expresión va a ser igual a el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Lo del denominador vamos a seguir copiando. Desarrollamos. Raíz cuadrada elevado al cuadrado, desaparece la raíz, ¿no? Sería solamente x cuadrado más 4. Menos 2 al cuadrado es 4. Seguimos copiando lo del denominador. 4 menos 4 se hace 0. X cuadrado se va a simplificar con x cuadrado. El resultado final va a ser solamente esto. Nos pide hallar el valor cuando x es 0, es decir, vamos a reemplazar en lugar de x el valor de 0. Reemplazamos
x igual a 0. Reemplazando, vamos a tener 0 más 4 más 2. Raíz cuadrada de 4 es 2, más 2, un cuarto. Un cuarto, entonces sería el inciso D.